¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí todos y todas de mi canal y los usuarios que aún están con dudas en temas de matemática. Hoy día vamos a solucionar un problema que tiene que ver con conjuntos. Pa, lo que sentaba ahí, que tiene que ver con el lenguaje de los conjuntos. Cuando nos toca resolver problemas, a veces siempre sufrimos a la hora de resolver problemas de planteo con conjunto. Y les tengo un ejercicio ahí para todos y todas que estén en sus casas que dice así. eh, una agencia de viajes ha preguntado a 300 de sus clientes sobre sus destinos favoritos en Europa. Los resultados son los siguientes. 150 prefieren ir a Francia, 170 prefieren ir a Grecia, 141 prefieren ir a Italia, 85 prefieren ir Francia y Grecia, 78 prefieren Italia y Grecia, 72 prefieren Italia y Francia y 57 prefieren los tres destinos. Les gusta ir a Francia, Italia y Grecia. Y vamos a ir entendiendo un poco cómo se desarrolla este ejercicio y respondiendo cada una de esas preguntas, desarrollando siempre un diagrama de Venn, cuántos clientes prefieren un solo destino, cuántos clientes prefieren exactamente dos destinos y clientes que en este caso prefieren al menos. Entonces aquí hay que tener cuidado con ciertos detalles, ¿ya? Porque aquí siempre que aparece la palabra al menos significa que puede ser más de un destino, porque uno puede ahí elegir más de un destino. Entonces eso, siempre cuando le preguntan al menos, es como que puede existir más de un destino, ya que se va a ir sumando para que fueran mayores los lugares a que los clientes pudieran salir, ¿ya? Conocer, visitar. Es como en la vida cotidiana. O sea, si yo, por ejemplo, quiero ir al sur de Chile, yo puedo ir a más lugares dentro del sur de Chile. Entonces, eso es la palabra al menos. Y eso se ve mucho en probabilidad y estadística, ese concepto. Y ahí vamos a ir conociendo un poco de qué se trata este ejercicio y que quede todo claro desde su casa. Entonces, partamos con lo siguiente. Entonces, el diagrama de Venn, para los estudiantes que no conocen o primera vez que ven estos círculos así, y ahí va a ser de 30 secciones porque según los datos, acuérdense que siempre en todo problema va a ser primero identificar los datos. Entonces, me están preguntando a un universo de 300 de sus clientes. Ese vendría siendo el universo, que en este caso aparece acá. Siempre tiene que estar colocado, chiquillos, en una esquina. Puede ser la esquina izquierda o la esquina derecha, donde usted quiera. Ahí siempre en los problemas, por lo general, debería aparecer un universo de una muestra que se le va tomando a las personas. Dice que los resultados, dice 150 clientes prefieren ir a Francia. eh, esos 150 están anotados acá porque no reflejan que sean solamente que quieran ir a Francia. Ya hay que tener mucho cuidado con eso. 170 prefieren ir a Grecia. Si me retrocedo, lo mismo va a pasar acá. Son 170 que prefieren ir a ese lugar, pero no me está especificando quiénes solamente quieren ir a Grecia. Y después 141 prefieren ir a Italia, lo mismo que le decía anteriormente. Yo se lo estoy dejando anotado como para ir avanzando o creando este diagrama y ahí vamos a ir de a poquito entendiendo cómo se van anotando los datos. Después dice 85 prefiere ir a Francia y Grecia. Y aquí aparece un concepto súper interesante o un conector súper interesante que es el I. Entonces vamos a quitarle el relleno para que se entienda que cuando aparece la I es porque esos valores o esas, en este caso, destinos están intersectados. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con los demás. Por ejemplo, si acá me están hablando de 78 que dice prefieren Italia y Grecia, ahí también va a aparecer el mismo conector I
y en este caso 72 clientes que prefieren Italia y Francia. Ahí también aparece ese conector I, que significa que nosotros estamos tomando una intersección. Y siempre cuando nosotros anotamos la U para abajo, significa que nosotros estamos intersectando. Lo mismo va a pasar acá. La U para abajo, que dentro del lenguaje conjuntista se escribiría la intersección. ¿Ok? Y 57 prefieren los tres destinos. Entonces, ¿cómo vamos a ir traduciendo un poquito esto? Porque el diagrama de Venn nos va a servir para ir traduciendo todos esos datos que a nosotros eh, hace como más familiar y ir encontrando eso. Entonces, el dato más fácil de poder empezar a traducir está acá, que sería 57 clientes que prefieren los tres destinos, porque eso lo tendríamos que anotar justamente acá. Entonces, porque justamente ese 57 sería, según este problema, las personas que, o clientes que optaron por esos tres destinos. Pero después acá nosotros tenemos que ir formando, porque muchos podrían decir, ah, pero profe, si 85 prefieren Francia y Grecia, yo lo que yo tengo que colocar como, o donde tengo que anotar el resultado es aquí, en este espacio de área. Sí, estamos completamente de acuerdo, pero aquí después cuando nosotros tenemos que formar cada uno de los datos, va a existir una trampa. Entonces, ahí cuando nosotros tengamos que formar, por ejemplo, si yo tengo que llegar a establecer el valor de 85, lo que yo tendría que hacer es que a ese 85 yo tendría que restarlo por el 57. Entonces, si usted hace esa resta de 85 menos 57, ahí en su casa, para la calculadora científica, ahí significa que sería 28 el valor que tendría que ser, o 28 clientes, es donde se estaría intersectando entre Francia y Grecia. ¿Ok? Entonces, porque la suma de estos dos valores me estaría dando el 85. ¿Ok? Entonces, eso es súper clave que lo logren entender para que así no les genere tanto problema a la hora de resolver este tipo de ejercicio con lenguaje conjuntista. Después acá me dice que 78 dice que prefieren Italia y Grecia. Entonces, si me retrocedo acá, Italia, ahí está, y tendríamos que marcar, vamos a hacerlo con otro color para que me están preguntando por ese espacio. No sé que ahí mi pintado no es quizás de los mejores, pero la idea es que usted me vaya captando que en ese espacio, y aquí yo tengo que completar para llegar a 78, en este caso sería 21. Ahí obviamente todo eso lo pueden sacar con su calculadora científica, ¿ok? Entonces ahí sería 21, porque sea 2 por 1, me da ahí 21, y ahí ya sería como parte de lo que estamos buscando. Y después para yo sacar el otro espacio que me da por el dato, que aquí me dice, chiquillos, que 72 prefieren Italia y Francia. Entonces, si me voy para acá, ahí está Francia e Italia, este espacio de acá, y en este caso lo vamos a pintar para que ahí ustedes no se pierdan ahí de lo que estamos sacando como resultado. Ahí espero que mi pintado sea como lo más. Vamos a pintarlo de nuevo para que ahí se vea como más armónico y se entienda de que estamos tomando solamente ese resultado. Y ahí en ese caso, si al 57 para yo llegar a 72 me faltarían solamente 15. ¿Ya? Entonces ahí anotamos el 15. ¿Se fija? Entonces ahí estamos como logrando entender qué datos es lo que estamos ahí obteniendo de nuestras intersecciones.
Entonces, y obviamente los datos que no conozco, porque acá obviamente hay que irlo traduciendo a poco y entendiendo cómo se va logrando para responder cada una de esas preguntas. Entonces, acá en este caso, nosotros a esa incógnita le vamos a llamar Y, o sea, X, perdón, Y y Z. ¿Ya? Así le vamos a ir llamando, ¿ok? Entonces, para ir logrando cada uno de esos resultados y completando los que vendría siendo para la pregunta B, que dice, ¿cuántos clientes prefieren un solo destino? Entonces, como nosotros anteriormente dijimos que este iba a ser X, vamos a tomarlo como la Y, ahí la y ese vendría siendo Z, y vamos a ir tomando como los mismos datos, entonces ahí sería el 15, ahí sería el 57, y acá este va a ser el 21, y acá este va a ser el 28. Entonces, acá lo que tienen que ustedes entender, vamos a hacerlo con un cuadro de texto acá, es que yo los totales yo los tengo. O sea, en este caso, si yo quisiera sacar el X, ese va a ser igual a 150, ¿ya? Porque estoy tomando este dato. Ahí vamos a ver si lo podemos ahí subrayar, 150. Y en ese caso lo vamos a restar a nuestro resultado. ¿Cuál es el resultado? Sería el 28, 57 y 15, pero tomándolos como suma. Entonces sería 28 más 57 y más 15. Entonces ahí vamos, se va dando un poquito a que se vea más notorio. Por lo tanto, ese X va a ser igual a 150 menos, y vamos a ir sumando con la calculadora. Y en este caso sería 28 más 57 más 15, y me estaría dando 100. Ahí lo vamos a dejar ahí un ratito ya para que te entienda. Y ahí después 150 menos 100, aquí X, en este caso sería 50. ¿Ya? O sea, si yo 150 menos 100, y ahí ya usted está obteniendo 50. Ya está ocupando la calculadora científica, que usted lo puede ocupar en sus casas, y se va dando cuenta de que este 50, ¿qué resultado va a ser? Va a ser el valor de X. Entonces ahí lo vamos a ir colocando X igual a 50, ¿ya? Y después vamos a ir sacando lo mismo para el Y y lo mismo para el Z, pero obviamente con estos valores. No podemos ocupar el mismo 150 para todos, sino sería una contradicción, y ahí sería un error recurrente que los estudiantes puedan estar cometiendo, ¿sí? Entonces, vamos a ir sacando los de Y, dando un espacio para que no exista confusión. Entonces, la Y, fíjese que yo voy a tomar este otro espacio, o sea, ahí lo que está en el otro circulito. Entonces, acá sería 170 menos, y en este caso sería el 28, más el 57 y más el 21, para ir encontrando ese pedacito de área que ahí me va dando la situación cuando significa que solamente voy a viajar a Grecia. Eso es lo que significa la Y. El X que nosotros sacamos son las personas que solamente van a Francia. ¿Ok? Entonces, cuando en este caso estuviéramos como pintando un poco esta parte, todo este, vamos a pintarlo, vamos a ver si espero que mi pintado se vea como encachado. Se entiende de que todo este espacio, toda esta área, son los que van solamente a Francia.
Obviamente ahí mis pintados ahí, no digamos qué bruto, qué bonito está pintado esto, pero es para que usted entienda de que el cálculo que nosotros estamos haciendo solamente cuando me dicen que es a un solo destino, me está tomando todo este espacio nomás. Eso es lo que estamos ahí considerando como para ese efecto, ¿vale? Entonces, y después vamos a sacar para el otro. Entonces, ahí vamos a dejarlo ahí destacado, pero vamos a hacer la recta primero. Entonces, 170 menos, y bueno, ahí sería 28 más 57 más 21. Esto me da 106. Se lo dejo ahí ya. Ahí estamos resolviendo con la calculadora científica. Y ahí en ese caso, I vendría siendo igual a 170 menos 106. Y ahí sale que el resultado es 64. Lo dejo detenidamente para que ustedes lo vean en sus casas. Ahí, chiquillos y chiquillas. Entonces ahí sería 64. Entonces, este 64 es lo que me está midiendo desde el otro círculo, los que solamente van a ir a Grecia. Por lo tanto, ahí si lo pintamos, ahí vamos. Espero que me quede mejor que el pintado anterior. Si no, bueno, ahí espero que en su casa se entienda la idea, porque esto es lo que me va a servir para responder la pregunta B. Entonces, digo, qué bruto, que bien pinta el profe, pero bueno, lo importante es que se entienda de que solamente estamos tomando esa situación, ¿ya? Ese espacio, ¿ya? Ahí tenemos el siguiente y después con naranjo el otro, ¿ya? Entonces, y vamos a sacar el de Z, también lo vamos a separar, entonces ahí ese Z, que en este caso vamos a tomar el 141 porque estamos sacando los de Italia, y los de Italia están tomando los del círculo blanco, que después lo vamos a pintar, que sería 15 más 57 más 21. ¿Ok? Entonces, ahí lo vamos a ir considerando. Ahí sería Z, sería para 141 menos, y vamos a ir sacando esa suma, o sea, sería el 15 más 57 más 21, me estaría dando 93. Ahí se lo muestro ahí para que ustedes tengan, veo rápido a la hora de resolver esto. 141 menos 93 y sería 48. Entonces, este valor de Z de este conjunto, de los que solamente viajan a Italia, serían 48 clientes. Entonces, ahí está, para que ahí ustedes vean el cálculo en sus casas, ¿ya? Que estamos restando, y ahí estamos en fase de tener todos esos resultados y anotarlos donde corresponde. Entonces, este 48 iría acá. Y bueno, y ahí vamos a pintar ese espacio donde solamente me dice que vamos a viajar, estos clientes viajan solamente a Italia. Sería todo este espacio que está acá. ¿Ok? Ahí, pero ahí que sea ahí más armónico, ya, o sea, que se entienda ahí, pero un poquito eso, ahí para que se logre entender. ¿Se fija? Entonces ahí ya nosotros ya estamos en condiciones de poder responder a la pregunta cuántos clientes prefieren un solo destino, porque sumar el espacio que está en celeste, el espacio que está en verde y el espacio que está en naranjo. O sea, porque eso me va indicando cada uno de los destinos, pero en manera solitaria, ¿ya? O de manera independiente, llamémoslo así. Entonces vamos a hacer nuestro desarrollo acá. Ya, y ya, en otro cuadro, para que se vaya entendiendo esta idea. Entonces,
un destino. Y en este caso ahí sería más fácil porque sería la suma de 50 más 64 y más 48. Entonces, ese resultado final, ya si lo sacamos con la calculadora, sería 50, 64 y 48, sería 162 clientes. ¿Ya? Entonces ahí se los demuestro para que ahí ustedes vean que ahí estamos sumando solamente los círculos que están por fuera, entonces sería 162 clientes que tomaron la decisión de preferir solamente un destino o que prefieren un destino de viaje ya dentro de Europa. Entonces, eso ahí me da a entender cómo se va entregando estos resultados y ahí ya es ya obtener los resultados en base al dato. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno va identificando. Por eso es que preferí pintar esta superficie para que usted se dé cuenta que sobre esa base es lo que le están pidiendo para responder este tipo de preguntas. ¿Ok? Y acuérdense que cuando nosotros instalamos el diagrama de Venn y todas estas situaciones, había que tener cuidado con estas trampas, porque de repente si uno coloca los valores literales, después cuando uno tiene que ir completando para que me den los 150, como lo que pasa acá, no es el resultado. Pero de esta forma, ahí ustedes se dan cuenta que cada uno de estos resultados se va eh, comprobando, ¿sí? Se va haciendo como dentro de estas tres intersecciones que ahí nosotros vamos a ir considerando a medida que uno va resolviendo este problema. ¿Ya? Entonces, después la siguiente pregunta me dice, ¿cuántos clientes prefieren exactamente dos destinos? Cuando dice exactamente dos destinos, me la estoy jugando ahí por las intersecciones. ¿Ya? O sea, no estaríamos jugando por hacer el cálculo de qué situación, o sea, en este caso del 28, el 15 y el 21, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una especie de triángulo, ¿no? Entonces, y voy a tirar la otra línea para acá. Entonces, ahí en ese caso solamente me interesaría hacer el cálculo del 28, el 15, el 21 para eh, realizar el cálculo. Entonces, en este caso, voy a ir anotando los resultados que teníamos, que sería el 28, en este caso era 15 y 21. Recuerde que de repente estos problemas, eh, bueno, dependiendo de cómo se dé la lógica de esto, para que se entienda que eso es lo que nosotros estamos resolviendo, por eso se lo estoy tratando de hacer lo más gráfico posible, es cómo nosotros enfrentamos la suma cuando dice exactamente dos destinos, porque de repente muchos podrían decir, ah, pero dos destinos los tengo aquí, sería 85, 78 y 72, y lo podríamos sumar y dar como un mayor grado de exactitud, pero también uno va viendo por lo que me demuestra el diagrama de Venn. Entonces, en este caso, vamos a seguir como para ir obteniendo estos resultados. Entonces vamos a colocar ahí dos destinos y en este caso vamos a sumar en este caso el 28, el 15, o el 21 y el 15. Entonces si nosotros realizamos esa suma, ¿ya? 28 más 21 más 15, eso me daría 64. O sea, serían 64 clientes que estarían exactamente dejando a dos destinos, pero como les digo, todo va a depender del tema de interpretación, ¿ok? Entonces,
porque como le digo, también puede darse la lógica de que el destino lo tenga ya expresado en el dato. O sea, ¿a qué datos me refiero yo? Me refiero a estos que están acá marcados dentro de los datos del problema. O sea, sería 85 prefieren Francia y Grecia, 78 prefieren Italia y Grecia y 72 prefieren Francia, Italia, Francia. Entonces, ahí si yo voy sumando esos otros resultados, o sea, si yo, entre paréntesis, siguiendo los datos, tendríamos en ese caso el 85 más el 78 y más el 72. Entonces ahí la cantidad de clientes obviamente va a aumentar porque ahí, según el problema, me decían esos datos y en este caso sería 235 clientes. Entonces este 64 clientes está dado por el diagrama event y los 235 clientes ya dado por el enunciado del problema. Entonces ahí ya podríamos definir claramente. Aquí nosotros le llamamos la palabra exactamente, o sea, como lo real, ¿entiendes? Entonces, ahí uno va como construyendo un poco ese tipo de respuesta y se van a dar cuenta, como les digo, de todo lo que va pasando, igual que la respuesta anterior. O sea, entonces ahí, chiquillos y chiquillas, o sea, cada uno ahí va a ir construyendo sus respuestas a medida que uno sepa responder bien lo que se va preguntando en estos datos del lenguaje conjuntista o para cualquier tipo de ejercicio matemático. Y después la última pregunta me dice cuántos clientes prefieren al menos, lo que le decía yo, tener mucho cuidado con esta frase, porque acá nosotros estamos considerando que vamos a considerar todos los valores, es como una unión de conjuntos esto. Entonces es como que estuviera diciendo ahí entre paréntesis, voy a escribir ahí, o prefieren o Francia o Grecia o Italia. ¿Ya? O sea, es como una unión entre tres conjuntos. Entonces acá lo que vamos a entrar como desde la jerga a picar, ¿ya? Es justamente empezar a ir sacando estos resultados. En este caso, acuérdense que este me daba de la 50, este era, nos había dado 64, este nos había dado 48, este nos había dado 15, este nos había dado 57, que es la intersección, y este era 21 y 28. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros vamos a ir sumando cada uno de los elementos que está en nuestro diagrama de Venn. Un diagrama que sirve para ir representando todos los conjuntos que se nos van ahí presentando. Entonces, si nosotros sumamos todos estos datos, entonces vamos a insertar un cuadro para que usted me entienda a qué me refiero con la suma. Entonces, sería A, o sea, perdón, vamos a anotarlo así tal cual como lo tenemos. Francia o Grecia o Italia. Siempre chiquillo la escritura con letra mayúscula, ya de los conjuntos, eso nunca lo olviden. Cuando se fija cuando estamos en los diagramas de Venn, los conjuntos siempre son con mayúscula y los elementos pueden ser con minúscula en cuanto a la escritura. Entonces acá nosotros vamos a ir sumando el 50, vamos a tener la suma con el 28, con el 57, o en este caso podemos hacerlo de la siguiente manera para que no se enreden tanto. Vamos a ir sumando los elementos con más grandes, 50 más 64 más 48.
más la intersección, que sería 28, que es la intersección de Francia con Grecia, después el 15, que sería la intersección de Francia con Italia, y Grecia con Italia en cuanto a la intersección era 21, y el 57, que era la intersección de las tres preferencias, ¿ya? Que le gustaban a los clientes las tres preferencias. Si usted realiza toda esa suma, le debería dar 283 clientes. Ahí lo pueden realizar con su calculadora científica, y este sería la respuesta definitiva de lo que me están pidiendo para conocer la intersección de todo eso, o en este caso la unión de todo eso. Siempre el conector O significa unión, siempre el conector I significa intersección. O sea, en este caso yo tendría que anotar esto, que yo como tipo cultura general, con la O para arriba. Entonces aquí tendría que ser Francia, vamos a hacer bien la F, Francia, Unión Grecia y Unión Italia, ¿no? Ese es como deberíamos darlo, o sea, es como dentro del lenguaje conjunto un poco extraño, pero es así, así debería estar ahí buscando ese conjunto. Entonces, esa escritura estaría correspondiendo a 283 clientes que al menos prefieren uno de los destinos turísticos. Entonces, estamos ahí considerando que pueden ser todos los elementos que está tomando la unión. O sea, la palabra unión de conjunto significa que yo voy tomando los conjuntos que pasan en A como también pasan en B, o como también pasan en C. O sea, eso significa la unión de conjunto. En cambio, la intersección no. La intersección es lo que va pasando dentro de este espacio, ¿ya? O dentro de ese espacio, o dentro de este espacio. Eso significa la intersección, pero ahí uno va completando un poco según lo que se nos pregunta, y ahí ya vamos entendiendo que la O, para que no se le olvide el conector O, vale, horrible la O siempre va reflejando la unión, y cuando le aparece el conector Y, tiene que reflejar la intersección, la O para abajo. Entonces ahí dependiendo de eso, cómo usted va a ir trabajando esta nomenclatura, porque después esto se ve en probabilidad. Entonces, en probabilidad uno va trabajando con la O, la Y, ¿no? Que se llama operación entre probabilidades o operación entre conjuntos, también se ve esto. Y esto es como una ayuda a memoria para los estudiantes que están ahí cursando primer año de universidad, entendiendo un poquito la lógica. ¿Ok? Entonces, ahí se va como trabajando eso. Entonces, así si tuviéramos que hacer como un resumen, todas las representaciones de elementos se hacen siempre por un diagrama de Venn. Y de que ayuda a resolver problemas, ayuda bastante, bastante. Y un apoyo, pero primordial a la hora de resolver un conjunto numérico. Y después de eso, se va resolviendo las preguntas como cuántos clientes prefieren un solo destino, que en ese caso ya lo descubrimos, sería 162 clientes. Después, cuántos clientes exactamente prefieren dos destinos. Claro, ahí va a depender este es según el diagrama y este es según el dato del problema. Ahí va a depender mucho del criterio que se tome como respuesta por parte del docente. En ese caso, estaríamos más marcado a eso, pero ahí solamente estaríamos tomando esas tres partes nomás del diagrama de Venn. Y después, cuando prefieren al menos, ya sería como el todo, ¿ok? Sin tomar la unión, o sea, perdón, no es unión, este universo y los valores que están por fuera, porque eso no refleja lo que estamos considerando, sino solamente lo que nosotros encontramos dentro del dato del problema, ¿ok? Entonces,
Ese sería como parte de este ejercicio. Suscríbase a mi canal. eh, también de ahí si le gustó el video, si le gustó la explicación, ahí con todas las cosas que ahí uno va estableciendo, ahí le sirve mucho para estudiar, para que ahí logren entender esta materia, porque siempre conjunto y lógica dentro de los primeros años es lo más difícil, pero se van dando cuenta de que puede ayudar bastante a la hora de la resolución de ejercicio. Entonces, y lo importante es que siga a los profesionales, siga a los reales y ahí no siga a la gente mala. Así que ese sería lo importante y ahí lo estamos esperando en otro capítulo con otro video, con otra presentación. ¿Ya? Que estén bien ahí a todos. Muchos saludos desde sus casas a todos y todas.